En México la preeclampsia es la causa número 1 de muerte materna. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando sobre preeclampsia. Así que los invito a que vean la siguiente información. Las mujeres mayores de 40 años, primerizas y adolescentes constituyen el principal grupo de riesgo para sufrir preeclampsia, enfermedad que se manifiesta con la presión elevada después de la semana 20 de gestación y en el puerperio. Este padecimiento no puede prevenirse como tal, por lo que es importante identificar la sintomatología en forma inicial. Tomar en cuenta los factores de riesgo de cada paciente, como puede ser mujeres con preeclampsia en un embarazo previo, adolescentes y mayores de 40 años, enfermedades agregadas de la madre como hipertensión crónica, obesidad, trombofilias y embarazos gemelares. La preeclampsia constituye una causa importante de morbimortalidad materna y perinatal en el mundo, ya que es responsable de al menos 50,000 muertes maternas anuales. En México y Latinoamérica, constituye la principal causa de muerte materna. Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a Voces. Vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para la etapa de la gestación, que es la preeclampsia. Y para ello nos estará acompañando la ginecóloga Alejandrina Padilla Román. Alejandrina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Lili, mucho gusto y gracias a tu auditorio por escucharnos y por vernos. Alejandrina, para comenzar a entender de qué se trata, los síntomas y todo lo que conlleva la preeclampsia, me gustaría que nos respondieras de inicio qué es la preeclampsia. Ok, la preeclampsia es una enfermedad que se presenta propiamente en la raza humana, es durante el embarazo y es la elevación de la presión arterial durante el embarazo. Específicamente estamos hablando por adelante de las 20 semanas de gestación. Tiene algunos criterios que debe de cumplir, aparte de estar embarazada, tener más de 20 semanas, tener la presión elevada, que estamos hablando de una presión arterial sistólica de 140 o de una diastólica mayor de 90, puede tener aparte algunos otros síntomas o algunos otros criterios, como puede ser que la paciente esté tirando proteínas, que esté disfuncionando su riñón, que esté presentando alteraciones cerebrales, como alteraciones de la visión, convulsiones incluso. ¿Por qué se llega a originar la preeclampsia? Hasta ahorita no se conoce un origen único de la preeclampsia. Se llama enfermedad multisistémica o multifactorial. Entonces hay desde cuestiones genéticas, orgánicas, ambientales, filogenéticas que la traemos de mucho tiempo arrastrando en nuestra genética. Existen varias causas que condicionan finalmente la preeclampsia o la elevación de la presión durante el embarazo. Entonces quiere decir que sí puede ser genético, que si mi mamá sufrió preeclampsia durante el embarazo, yo también puedo tener preeclampsia. Así es, una mamá que tuvo preeclampsia le genera un riesgo a su hija de tener hasta 4 veces por encima del resto de la población el riesgo de tener preeclampsia. Efectivamente, una persona que tiene una hermana que ha tenido preeclampsia, puede presentar ella preeclampsia, o su mamá ya ha tenido preeclampsia, ella puede presentar preeclampsia, o que en un embarazo la paciente ya presentó preeclampsia, posteriormente puede volver a presentar esta enfermedad en otro embarazo. Entonces, no es, por ejemplo, uno pensaría que a lo mejor puedes conllevar algunas enfermedades anteriores que la paciente ya tuvo. O sea, puede incluso ocasionarse en una mujer que ha llevado toda su vida una alimentación sana, hace ejercicio, ¿se puede originar también la preeclampsia? Sí, en una paciente aparentemente sin otros antecedentes, sí, pero es cierto también que el hecho de que la paciente presente alguna enfermedad agregada o ya con antelación, por ejemplo, diabetes, hipertensión crónica, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedades autoinmunes, hacen el riesgo que sea mucho mayor para presentar preeclampsia, hacen que el riesgo incremente. Sí, me imagino, y sobre todo también el riesgo para el bebé, ¿no? Así es. ¿Y cuáles son los síntomas, doctora? A lo mejor
cierto momento puede ser difícil identificarlos porque durante el embarazo ocurren cambios, ¿no?, en el cuerpo, sensaciones nuevas, cosas nuevas que la mujer no experimenta en otras etapas, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Son fáciles de identificar o...? Pues existen síntomas muy definidos que hacen que genere ese foquito rojo, ¿no?, donde va la paciente a buscar ayuda. Por ejemplo, la paciente puede presentar nada más hinchazón de su cuerpo, ¿no? De repente, de un día para otro, ya se dermatizó, se hinchó su cuerpo. Eso puede ser un dato. No es un dato específico, pero sí nos alerta, ¿sí? Si la paciente está presentando dolor de cabeza que está persistiendo durante 24 horas, es que ese dolor de cabeza no es normal, ¿vale? Que ella presente algunos síntomas visuales, como que empiece a ver manchitas oscuras o luces, le llamamos. Todos estos signos y síntomas nos pueden orientar a que esté presentando preeclampsia, y definitivamente el hecho de que durante su control prenatal se le detecte la presión arterial por arriba de 140/90. ¿Y existe la posibilidad de que se pueda confundir con otros padecimientos? Sí, claro que sí. Existen algunas enfermedades neurológicas que pueden estar dándonos ese tipo de síntomas. Enfermedad cardíaca, enfermedad cardiovascular, la propia diabetes, alguna enfermedad autoinmune. Puede darnos algunos datos muy similares, o que pueden ser ya premonitores de que se está presentando la preeclampsia asociado a la enfermedad que ya está de base en la paciente. Entonces sí hay que hacer diagnósticos diferenciales. Ya nos comentabas hace unos momentos algunos síntomas y también algunos factores. ¿Existen otros factores aparte de los que nos mencionabas? Sí, claro que sí, existen muchos factores de riesgo. Dentro de ellos es que la paciente no haya tenido ningún hijo por parto, que haya tenido muchos hijos, ese se llama que sea un multigesta, que sea su primer embarazo, que la paciente tenga ya una edad avanzada. Estamos hablando arriba de los 36 años, se considera como una edad materna ya avanzada o de riesgo. Que tenga algún antecedente familiar, que ya haya presentado ella misma el antecedente de preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP o cualquiera de sus variantes de los estados hipertensivos. Esos son factores de riesgo. La edad de la paciente también en los extremos, también estamos hablando de las menores de 16 años también. Estas pacientes son un grupo de riesgo. Pacientes que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatías. Básicamente esos son los padecimientos que pudieran estarnos orientando a que la paciente tiene el riesgo de desarrollarla. Bien, Alejandrina, vamos a hacer una pausa rápidamente y seguimos para continuar platicando sobre este tema. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Voces y del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Regresamos. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia de preeclampsia es 7 veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados? Estamos de regreso aquí en Voces y les recuerdo que hoy estamos hablando sobre preeclampsia con la doctora Alejandrina Padilla Román, quien es ginecóloga. Doctora, ya hablábamos un poco de los factores de riesgo, síntomas incluso, pero ¿qué tan común es que las mujeres sufran la preeclampsia durante el embarazo? Por lo menos en México. Sí, es una pregunta muy importante. Por principio de cuentas, es la primer causa de mortalidad materna, la preeclampsia. Aproximadamente está en un porcentaje del 8 hasta el 18% aproximadamente de que se presente en los embarazos. O sea, de 100 pacientes embarazadas, 18 van a presentar preeclampsia. Estamos hablando de el porcentaje de presentación. Ahora, en cuanto a su mortalidad, el riesgo de mortalidad está también bastante alto. De las pacientes que lo presentan, de esas 18 pacientes que lo presentaron, hasta un 35%
puede llegar a presentar mortalidad. Estamos hablando de los países ya pues subdesarrollados. Tú sabes que nosotros estamos en un país en vía de desarrollo. Entonces, aquí está reportada la mortalidad en 18%. Eso está pues ya en el INEGI, las guías de la práctica clínica, entonces está documentado. Sí, es una alta mortalidad, por eso es tan importante, porque pues no solamente afecta a la mamá, afecta al bebé y a todo el contexto familiar que está pues, por detrás de la paciente. Entonces, es una enfermedad pues bastante grave que puede condicionar daños a la salud materna, a la fetal, al neonato, a la familia completa. Entonces, pues sí es alta la presentación de esta patología. ¿Y qué hace la diferencia de que sea mortal o no? Me refiero, hay diferentes tipos de preeclampsia, hay unas más riesgosas, hay otras que se puede llevar el embarazo más leve, ¿y cómo se desarrolla? Ok, bueno, en cuanto a eso, tenemos una clasificación de los estados hipertensivos asociados al embarazo. No solamente tenemos la preeclampsia y la eclampsia. Estamos hablando como que específicamente de eso porque es lo que presenta mayor riesgo de morbilidad o mortalidad materna o fetal, pero se presentan los diferentes estados hipertensivos. Uno de ellos, por ejemplo, es la hipertensión crónica, ya que la paciente se conocía hipertensa y sin embargo está embarazada. Ella tiene riesgo de presentar la preeclampsia sobreagregada, y en este tipo de pacientes que ya eran hipertensas a lo mejor largo tiempo o a lo mejor descubierto durante el embarazo, pero antes de las 20 semanas, estas pacientes pues tienen el riesgo mayor de presentar una preeclampsia. Y la preeclampsia se divide en dos, en una leve y en una severa. Entonces, estos dos rangos de preeclampsia están dentro del mismo, ¿no? De preeclampsia. Luego tenemos al síndrome de HELLP, que es una presentación de la preeclampsia grave. Y otro de los estados hipertensivos es la hipertensión gestacional, que es una hipertensión transitoria. Se detecta durante el embarazo, después de las 20 semanas, con esos criterios que habíamos comentado, pero sin proteinuria, y que muy probablemente al término del puerperio desaparezca completamente. Entonces, finalmente tenemos la eclampsia, que es la forma más grave de la preeclampsia y que nos está hablando de crisis convulsivas o de una afectación neurológica severa, que puede pues conllevar la muerte. ¿Y la preeclampsia puede durar todo el embarazo? La preeclampsia puede durar, bueno, estamos hablando que la preeclampsia se presenta a partir de las 20 semanas y puede durar todo el embarazo si es una forma leve, porque las formas graves, dependiendo en el momento en que las detectes, la curación, digamos, de la preeclampsia va a ser pues que se termine el embarazo. ¿Y cómo se termina el embarazo? Si la paciente no trae trabajo de parto, requerirá una cesárea. Si la paciente ya a lo mejor llega con datos de preeclampsia, pero ya viene con contracciones, dilatación avanzada y puede controlarse y el bebé va a nacer a corto plazo, pues realmente el tiempo en que se presentó la preeclampsia fue muy corto, ¿verdad? Sin embargo, sí puede presentarse durante todo el embarazo a partir de las 20 semanas como tal. Las pacientes que son hipertensas crónicas la intención es detectarlas en tiempo y llevarles un buen control prenatal para que no se descontrolen. Entonces, ¿de qué va a depender que sea a lo mejor más grave o mayor el riesgo de morbo y mortalidad materno-fetal? Pues de que se hagan pues los estudios adecuados, de que se detecte en tiempo algún síntoma o algún dato de preeclampsia y que se puedan manejar. Si hay pacientes que se manejan perfectamente bien, se detecta a lo mejor a la semana 22 la preeclampsia, es una preeclampsia leve, no hay cambios, se maneja, la presión arterial se mantiene controlada y a veces llegan al término, ¿sí? Normalmente la preeclampsia es un factor de riesgo para prematurez, entonces porque normalmente se presenta entre las 20, a veces el mayor grosor de estas pacientes se presenta entre la 20 y la 34 y a veces hay que interrumpir el embarazo a la semana 34, 32, 30, de tal manera que pues el riesgo del bebé pues es que va a ser un bebé prematuro con sus propias secuelas por prematurez. Entonces, el mayor riesgo que existe es que la madre y el bebé fallezcan, ¿no? Pero en caso de que eso no suceda, ¿qué daños pueden ocasionar en el bebé y en la mamá? Ok, existen, una vez de que la mamá ha presentado la preeclampsia, el riesgo de que ella presente algunas complicaciones como efectos o enfermedades cardiovasculares es alto, ¿sí? Tiene el riesgo de presentar una enfermedad renal durante el embarazo
en el puerperio incluso, y quedar con falla renal pues de por vida. Hay pacientes que no se atendieron en tiempo, decidieron atenderse con la partera, no fueron nunca ante los síntomas de alarma, dolor de cabeza, zumbido de oídos, las lucecitas, que se hinchen, no detectan ninguno de esos síntomas, no van. Entonces, la afección a los órganos blancos, que en este caso sería cerebro, pulmón, riñón, corazón, hígado, toda el sistema vascular general está dañado, y uno de los órganos que más sufre es el riñón. Entonces pueden perder la función renal de por vida y ya tener que estar en diálisis y ya otras complicaciones pues graves de salud y económicas. Bien, ¿te parece si regresando del corte nos respondes la diferencia que hay entre preeclampsia y eclampsia? Claro. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer una pausa nuevamente en Voces, regresamos rápidamente. ¿Sabías que el 10% de las mujeres embarazadas en todo el mundo presentan preeclampsia? Ya estamos de regreso aquí a nuestro último bloque de hoy en Voces, y les recuerdo que estamos hablando sobre preeclampsia con la doctora Alejandrina Padilla Román, quien es ginecóloga. Alejandrina, pues ya hablábamos básicamente de lo que es, síntomas, riesgos para el bebé y la mamá, pero nos quedamos con esta pregunta al aire. ¿Hay diferencia entre la preeclampsia y eclampsia o es lo mismo? ¿O cómo lo diferenciamos? Ok, sí, la preeclampsia es, como ya definimos, la presentación de la presión arterial elevada por arriba de 140/90, con proteinuria, en orina, hay algunos síntomas asociados, como ya comentamos, dolor de cabeza, zumbido de oídos, que la paciente tenga algunas alteraciones visuales, eso es la preeclampsia, y se divide en leve y severa. La leve es arriba de 140/90, pero por debajo de 160/110, y la severa es cuando presenta la presión arterial, la sistólica por arriba de 160 y la diastólica por arriba de 110 milímetros de mercurio. Y la eclampsia es la forma más grave de la preeclampsia. O sea, dentro de la severa se encuentra la eclampsia, y la eclampsia es la manifestación más grave, donde ya hay una afectación neurológica que conlleva la presencia de convulsiones en la paciente. Ok, entonces cuando ocurren convulsiones, ahí ya es eclampsia. Ok, la alimentación es importante en todas las etapas de nuestra vida, pero cuando estamos en el embarazo es todavía más, pero todavía más con la preeclampsia. Ahí tiene que haber una dieta diferente, tienen que agregarse alimentos que a lo mejor no estábamos acostumbrados a consumir. Básicamente la alimentación o el manejo de la preeclampsia es por un equipo multidisciplinario, no nada más está el obstetra, el ginecólogo, debe estar guiada también por un equipo de nutrición, medicina interna y alguna otra especialidad que vaya requiriendo la paciente, ¿no? Entonces, todas las pacientes deben de ir a nutrición, deben de llevar un régimen alimenticio de acuerdo a su edad, a su complexión, a su peso ideal, y se les tiene que hacer su régimen alimenticio. Lo que está recomendado a lo mejor es consumir 1.5 a 2 gramos de calcio. Hay algunas medidas preventivas que ya más adelante hablaremos de ellas. Pero en cuanto a la alimentación, por ejemplo, hay quienes dicen, no comas sal porque se te va a subir la presión. Hasta ahorita no se ha documentado que el consumo de sal condicione la preeclampsia. Y ya una vez que se diagnosticó, o sea que ya está correcto el diagnóstico de preeclampsia, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que sigue? Ok. Pues por principio de cuentas, el control prenatal es muy importante, que la paciente acuda a sus citas regularmente, como se lo vaya indicando su médico. Algunas pacientes requieren, de acuerdo al trimestre en donde estén, requieren incluso cada 2 semanas o cada semana su consulta, ¿sí? Va a requerir una monitorización muy específica de la presión arterial,
de preferencia, si la paciente está estable, tiene que ser la monitorización en casa para evitarle el estrés del hospital y demás, llevar un registro. Y el tratamiento básicamente es el control de peso. Vamos a controlar la presión arterial por medio de los medicamentos que están aceptados por la FDA durante el embarazo, como sería alfa-metildopa, nifedipino, hidralazina. Existen otros medicamentos como el labetalol y el metoprolol que vienen en las guías de la práctica clínica que manejamos aquí en México, pero el manejo va a depender de los niveles de su presión arterial y de sus parámetros laboratoriales que estén controlados. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Creo que para comenzar es lo más importante, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo? La preeclampsia como tal, pues no se previene, se puede detectar en tiempo, ¿sí? Si se pudiera prevenir, pues tendríamos que alterar los factores genéticos, algunos factores ambientales que a lo mejor no podemos nosotros modificar, ¿verdad? Pero sí podemos hacer las detecciones en tiempo. La finalidad de hacer las detecciones y básicamente de detección es para evitar que el bebé pueda tener algunas alteraciones que le puedan condicionar, pues, un cambio, pues, en su desarrollo neurológico, fisiológico, funcional para toda la vida. Estamos hablando de que el bebé puede llegar a presentar una restricción del crecimiento intrauterino, que sería un desarrollo bajo para su edad dentro de la pancita. Y esto pues no significa solamente que esté más pequeño, que pese menos, sino que le va a condicionar limitantes en su funcionalidad o en sus organitos. Bien, entonces entendemos que también la preeclampsia es mortal, de ahí que la importancia de la prevención. Así es. ¿Y qué otras recomendaciones puedes proporcionar a las mamás que nos están viendo, precisamente que se encuentran en esta cerca de las 20 semanas o que incluso pues ya estén a punto de dar a luz? ¿Qué otras recomendaciones puedes dar? Pues bueno, principalmente que los embarazos sean deseados, que sean realmente buscados y deseados, que se cuiden previamente al embarazo, porque hay medidas de prevención. Por ejemplo, si ya estamos con tendencia a tener sobrepeso, a que se nos suba la presión, podemos hacer medidas dietéticas, higiénicas, ejercicio aeróbico, disminuir el peso, estar lo más cerca posible de nuestro peso ideal. Para lograr un embarazo, ¿verdad? Lo ideal sería que estuviéramos sanísimas al momento de que nos embarazamos. Si ya conocemos el antecedente en nosotros, somos hipertensas crónicas, debemos de estar perfectamente controladas y acudir todas, en absoluto debemos de acudir a nuestro control prenatal. Eso es muy importante porque durante el control prenatal, sea con el médico general, si se considera un embarazo de alto riesgo, puede ser con un médico general. Si se considera si se considera de bajo riesgo, con el médico general puede ir. Pero si se considera de alto riesgo, tiene que estar pues en este caso con ginecólogo, materno-fetal, que son los médicos que nos encargamos de estas atenciones. Y por medio de los cuidados desde el inicio del embarazo, se pueden dar algunas medidas, digamos así, preventivas, como en este caso podría ser el ácido acetilsalicílico, que se tiene que dar antes de las 16 semanas. ¿Sí? Si lo damos después de las 16 semanas ya no va a hacer efecto sobre la prevención. El calcio, que ya hace rato lo había mencionado, también es otra medida de prevención, por eso es importante el control prenatal. Y una vez que estamos en control prenatal, nuestro médico nos va a ir pidiendo los estudios bioquímicos que requerimos para hacer las detecciones y en su caso, si se detecta a tiempo, se puede tratar y evitar complicaciones graves, tanto en la paciente como en el feto. Bien, ¿dónde te pueden contactar? Puede ser vía WhatsApp al teléfono 777-156-5824 o en la página de Facebook, doctora Gineco, doctora Padilla. Hoy se nos terminó el tiempo, pero seguramente nos estaremos viendo en otra ocasión aquí en Voces con estos temas muy importantes para las mujeres y también para las mamás. Claro que sí, muchas gracias por tu invitación, fue un gusto estar contigo. Y a ustedes les agradezco que también nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Voces.